Hola señores, muy buenas tardes. Yo soy Camilo Vega, suboficial segundo de la Armada de Colombia, y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Y tengo a alguien que me va a acompañar en el video. Hola Michi. Ahorita se aburre y se va. En el día de hoy vamos a hablar sobre algo que es supremamente importante y más que todo valioso para la gran mayoría de nosotros. Y es el sueldo, la plata, el billullo, el money, los business. Entonces el día de hoy vamos a hablar de... sí, ya se aburrió y se fue. Así que no siendo más, empecemos con el video. Y si eres nuevo en el canal, por favor no olvides suscribirte y dejar un like y un comentario para que no te aplacen. Guiño guiño. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando alguna persona está enamorada de otra, por más amor que esas personas se tengan, no van a vivir siempre debajo de un puente. Por obvias razones van a necesitar dinero para comprar sus cosas, comida, ropa, lujos, gastos, etc. Lo mismo pasa con la institución. Por más cariño y por más amor que nosotros le tengamos a la institución, vamos a necesitar dinero para comprar nuestras cosas. Lo primero que quiero aclararte, joven tripulante que me estás viendo al otro lado de la pantalla, es que dentro de la institución no te vas a hacer millonario. De salida no vas a ganar los millones de millones, no, pero vas a tener una asignación salarial acorde con tu grado. Otra cosa, a nosotros nos pagan por el grado que tengamos, en este caso por los grados militares. Si usted es médico, odontólogo, psicólogo, no le van a pagar por tener esa profesión, le van a pagar por su grado. En el caso de los suboficiales, a los suboficiales nos gradúan como tecnólogos y de igual forma nos van a pagar por el grado como suboficial. Puede que los suboficiales estudiemos carreras profesionales, pero aún así nos van a seguir pagando por el grado que tengamos. Así que el día de hoy vamos a hablar de cuánto se gana un suboficial recién graduado. En el caso de los marineros segundos o en su equivalente a infantería de marina como cabo tercero. ¿Por qué les hablo de los marineros segundos y los cabos terceros? Porque es el primer grado que usted va a obtener si decide ingresar como suboficial. En el caso de los navales, no importa si usted entra como grumete naval regular, grumete técnico o grumete tecnólogo o grumete administrativo, se va a graduar como marinero segundo y va a tener la misma asignación salarial en cualquiera de esos tres procesos cuando ascienda o se escalafone como marinero segundo. En el caso de los suboficiales de infantería de marina, si usted ingresa como alumno de infantería de marina o alumno tecnólogo de infantería de marina o alumno extraordinario de infantería de marina, se va a graduar como cabo tercero del cuerpo de infantería de marina y va a tener la misma asignación salarial en cualquiera de esos tres procesos de incorporación que usted haya hecho, porque el grado marinero segundo equivale en la parte de infantería a cabo tercero. Entonces estos dos suboficiales, cabo tercero y marinero segundo, van a tener la misma asignación salarial. Ahora, esto que ustedes ven en pantalla es el decreto 446 del 29 de marzo del 2022, por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. Fuerzas militares quiere decir Ejército Nacional, Armada de Colombia, Fuerza Aérea, oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía Nacional. Se establecen bonificaciones para alférez, guardiamarinas, pilotines, grumetes y soldados o en su equivalente infantes de marina. Se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial. Es decir, vea, aquí se va a establecer cuánto va a ser el sueldo básico de un tripulante, sea oficial, sea suboficial, sea grumete, sea cadete, etc. Entonces nosotros nos vamos a algo aquí, partiendo del 100%. El decreto establece que solo los generales, en este caso el grado de general sería el equivalente a almirante en la Armada de Colombia, y el almirante va a ganar un porcentaje del 100% de este valor que ustedes ven acá. Entonces de este valor se establecen los demás sueldos de los otros grados. Es decir, por ejemplo, un subteniente va a ganar el 28.9366% de ese 100% que vendría siendo este valor que ustedes ven aquí abajo. Pero vamos al porcentaje que nos interesa, que es el de cabo tercero o el equivalente en la parte naval, que es el de marinero segundo. Entonces lo que usted va a hacer es multiplicar el 100%,
que sería en este caso el valor que ven aquí en pantalla, lo multiplican por 20.0996% y lo dividen entre 100. Y ese valor va a ser el sueldo básico de este cabo tercero o este marinero segundo. En el primer video que yo hice hace más o menos un año, que no tenía tanta experiencia, cometí el error de que no les dije el sueldo de un marinero o de un cabo recién graduado, pero sin los descuentos. Pero el día de hoy vamos a meter los descuentos. Bueno, señores, a mí me gusta hablar con evidencias, así que les voy a mostrar unos desprendibles de nómina de dos suboficiales del grado marinero segundo o su equivalente, que ya saben que también es cabo tercero. Uno que se encuentra en una unidad de orden público y otro que se encuentra en una unidad que no es de orden público. Y les voy a explicar cuánto gana cada uno y cuánto le descuentan a cada uno y cuánto va a ser el neto a pagar de cada tripulante. A ver, tengo por aquí el desprendible de un tripulante que pues por obvias razones yo le tapé el nombre, después le hacen bullying en su unidad. Entonces aquí a la parte izquierda ustedes ven un devengado y en la parte derecha ven unos descuentos. Vamos a hablar de la parte izquierda. Lo primero que hay que hacer es calcular el sueldo básico del tripulante, que va a ser de 1.453.662 pesos. Esto va a ser fijo porque este es su sueldo básico del tripulante. Por este tripulante ser militar, él recibe una prima de actividad militar que es del 49.5%. ¿Cómo lo calculan ustedes? Hombre, este va a ser su 100%. Bueno, este valor de acá lo multiplican por 49 y lo dividen entre 100. Y el valor que le dé tiene que ser este: 719.562 pesos con 69 centavos. Todos los suboficiales ganamos algo que se llama prima de especialidad. Esta prima nos la dan por ejercer nuestra especialidad o nuestra profesión. En este caso, la prima de especialidad, que es esta que se ve aquí, equivale a un 10% de este sueldo básico, que en este caso serían 149.000 pesos. Además de eso, la institución nos paga un seguro de vida, que en este caso es de 17.000 pesos. Y por último tenemos un subsidio de alimentación, que en este caso es de 68.658 pesos. Como les digo, esta persona no está en unidades de orden público. Ahora vamos con los descuentos. El primer descuento que tenemos es el Club Naval de Suboficiales de la Armada de Colombia, que usted voluntariamente se puede retirar. Luego viene la caja de vivienda militar. Esto es un ahorro que nosotros los militares hacemos durante 14 años para obtener nuestra casa y nos darían un subsidio de vivienda. Este descuento equivale a un 7%, que es esto, y va a ser durante 14 años. Luego viene el aporte a la caja de retiro de las fuerzas militares, que aquí vamos a tener nuestra asignación de pensión cuando cumplamos con nuestros 25 años de servicio, que vendría siendo esto mensual, o bueno, en este grado siempre hacen los descuentos de acuerdo al grado. Luego tenemos una previsoria de salud, que esto vendría siendo pues como, bueno, esto la verdad no la tengo muy clara que es. Creo que es un aporte que se hace al Sistema General de Salud, pero no recuerdo muy bien qué es. Igual es un descuento de 17.000 pesos. Esto siempre va a estar mensual. Si alguien sabe, por favor me lo dejan en los comentarios, porque no sé la verdad. ¿Para qué les miento si no sé? Luego viene el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, que tenemos un descuento de 58.000 pesos. Luego viene Coserpar, que Coserpar es es un seguro funerario en caso de que pues Dios no lo quiera, nos pase algo, que se paga esto. Y luego tenemos un aporte voluntario para la vivienda, que es de 29.000 pesos, o sea, vendría siendo el 3%. Uno lo puede aumentar, es decir, por obligación nosotros tenemos que dar un 7%, que es este de aquí arriba, pero podemos hacer un aporte voluntario que es de un 3% más para completar un 10% mensual. Entonces, si yo sumo esto con esto, me tiene que dar 145.000 pesos. Y en total tendríamos un total de vengado de 2.404.559 pesos con 89 centavos, menos un descuento de 384.263 pesos con 48 centavos. Y nos daría un neto a pagar de 2.020.296 pesos con 41 centavos. Listo, esto es recién graduadito, recién graduado, su primer sueldo. Bueno, su primer sueldo no, porque le van a llegar un montón de descuentos, pero digamos que su segundo sueldo. Ahora vamos a ver cuánto se gana un cabo tercero o un marinero recién graduado estando en una unidad de orden público. Entonces, aquí hay otras prebendas que sí tengo que explicar, o otras primas. Empezamos por acá con nuestro sueldo básico, que nuestro sueldo básico va a ser de 1.453.000 pesos, igual que el otro marinero, que la otra persona. Luego tenemos también nuestra prima de especialidad, que equivale a un 10%. También tenemos
tenemos nuestra prima actividad militar que equivale a un 49.5% y por la persona estar en una unidad de orden público, que una unidad de orden público es por ejemplo Bahía Málaga, Buenaventura, Guapi, Leguízamo, Leticia, por allá para el oriente, para el Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Son unidades de orden público. Entonces, el tripulante que está asignado en una de estas unidades de orden público tiene un derecho a un 25% de este sueldo básico. Entonces, su sueldo se aumenta con esta prima de orden público 363.415 pesos. Y también recibe el mismo seguro de vida y recibe una partida de alimentación, que es esto. En el caso del otro tripulante, vamos a verlo, él no recibe partida de alimentación, recibe un subsidio de alimentación que es de 68.658 pesos, pero este tripulante por estar en orden público recibe una partida de alimentación de este valor. En total tenemos un total de vengado de 3.016.747 pesos con 39 centavos. Ahora vamos para los descuentos. De igual forma nos descontarían el sistema de salud de las fuerzas militares, que es de 58.000 pesos, nos descontarían pues la previsoria de salud, que como les digo no sé qué es, creo que es algo del aporte voluntario al sistema de salud de Colombia, pero la verdad no recuerdo. Tenemos lo de Corserpar, que es el seguro funerario. Tenemos el Club Naval de Suboficiales de la Armada de Colombia, que es de 29.000 pesos. Tenemos el aporte voluntario a la caja de retiro de las fuerzas militares, que es de 108.000 pesos, que como les dije este va a ser nuestra asignación de pensión. Y tenemos la caja de vivienda militar, que va a ser para nuestra vivienda, que es de este valor. En total tenemos unos descuentos de 353.193 pesos con 24 centavos. Esto nos daría el total de vengado, el total de los descuentos y el neto a pagar. Este sería el neto a pagar de este tripulante que está en orden público. Entonces les repito, una persona que no está en orden público le estarían consignando todos los fines de mes fijo a su cuenta 2.020.000 pesos, y la persona que sí está en orden público le estarían consignando 2.663.000 pesos mensuales fijos. Las primas son mensuales. Hubo una persona que me hizo un comentario en un video bastante hostil. ¿Qué sueldo tan miserable? Por eso es que las fuerzas militares son fáciles de corromper. Yo le hago una aclaración a esta persona. No sé en qué tipo de trabajo, pues valga la redundancia, esté trabajando esta persona, que se nota que gana miles de millones o gana muchos millones al mes para venir a criticar esta asignación salarial. Yo de igual forma respeto su opinión, pero no la comparto, porque en este caso siento que me está ofendiendo. Pero quiero llegar a una conclusión. Primero, ustedes me van a decir de pronto si la conocen, porque yo la verdad no conozco ninguna otra empresa. ¿En qué empresa te dan una asignación salarial de esa cantidad teniendo un tecnólogo? En este caso, hablando de los suboficiales, recuerden que nosotros los suboficiales ingresamos a la Armada de Colombia como tecnólogos. Esa sería una, teniendo un tecnólogo, y muchas veces ingresamos sin experiencia y de una vez nos contratan de forma fija, es decir, tenemos una asignación salarial fija durante 25 años. ¿Qué empresa conocen ustedes? Yo no conozco ninguna. Segundo, ¿en qué empresa luego de que usted esté trabajando o luego de que tenga 14 años trabajando con esta empresa le van a dar un subsidio para la vivienda que, si no estoy mal, equivale a, bueno, para el año pasado equivalía a 55 salarios mínimos más lo que usted lleve ahorrado durante esos 14 años en sus cesantías? Pues yo la verdad no conozco ninguna, no estoy siendo sarcástico, no conozco ninguna. Y por último, ¿en qué empresa a usted le van a dar una asignación de retiro luego de cumplir 25 años de estar trabajando con esa empresa? Les recuerdo, a los militares no nos pensionan, nos dan una asignación de retiro que nos ganamos a los 25 años de servicio por estar trabajando con la institución. ¿Por qué? Porque tenemos disponibilidad de 24 horas, 24/7. Pueden ser las 3 de la mañana y nosotros nos tenemos que levantar a trabajar o lo que toque que hacer. Y bueno, familia, hemos llegado al final de este video. Espero que esto que les acabo de decir quede aquí entre nosotros. No lo llevo a tema de controversia ni nada de eso, es solo una observación que hizo esta persona, yo la respeto, pero de igual forma quería lanzar esas preguntas. Así que no siendo más, me despido. Viva Colombia, soy Marinero, hasta luego.